Y pasamos ya a la última ponencia del día, que va a ser a cargo de Eduardo Ruiz, responsable comercial y desarrollo de negocio, mercado civil y seguridad de SAES Electrónica Submarina, que nos va a hablar sobre sistemas antiintrusión y amenaza submarina y la protección de la lámina de agua. Un elemento tan complejo como ese, ¿qué soluciones tecnológicas hay para protegerla? Pues cuando quieras, Eduardo, tienes la palabra. Gracias, Antonio. Buenas tardes. Gracias a la Fundación y a Segurilatam por esta oportunidad de presentarnos en este gran país que es México. Voy a empezar a compartir la presentación sin más. Sí y no. La presentación, ¿me la puedes firmar? Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Rápidamente hacer una rápida introducción sobre lo que es. SAES es una empresa de electrónica submarina que se funda en 1989, perdón, iba a decir 1889, no somos tan viejos, dedica a desarrollar capacidades en el entorno de la defensa submarina, buscando principalmente lo que es la gestión de sensores acústicos, eléctricos, magnéticos en el terreno submarino, como parte de la coalición formada, o el grupo de accionistas formados por Thales, Navantia e Indra. Principalmente un 90% de personal de ingeniería y con un mercado aproximadamente un 70% de la exportación. Como empresa dedicada a defensa, seguimos los más altos niveles de calidad, con estándares NATO ISO, y contamos tanto en español, donde tenemos nuestra central, oficinas también en Cádiz como Ingeniería de Apoyo para el Desarrollo del Submarino S-80 y talleres en Cartagena dedicados a la fabricación de sonares. Rápidamente, el mercado principalmente de defensa se orienta a la fabricación, diseño y producción de minas navales o equipos de medición de firmas de buques, submarinos, de simulación y adiestramiento en esos mismos terrenos y equipos de sonar y equipos de sensorística dentro de los buques militares. Todo esto asociado a los equipos de mantenimiento y servicio postventa que implican todas estas misiones. Como elemento lateral o desviación del terreno de defensa, nos vamos centrando en lo que es elementos de seguridad y medioambiental dentro de las labores comerciales. Moviéndonos ya al terreno de la ponencia sobre las submarinas, pues, en los últimos se ha presentado, como ya han mencionado ponentes anteriores del día de hoy, preocupación por las amenazas que se vienen a decir dentro de la defensa como amenazas asimétricas que afectan a instalaciones, que afectan a buques anclados, que afectan a todo tipo de infraestructuras que estén en contacto con la lámina de agua. De historia, en octubre de 2000, como un referente o un punto de inflexión en las consideraciones de estas amenazas, se da el atentado contra el USS Cole, en el cual, de mantener el buque durante un cierto tiempo, aunque no llegó a hundirse, no hay que olvidar el coste de vida humana, con 17 muertos y 30 heridos dentro del que estaban simplemente durmiendo dentro del buque. Mucho más reciente tenemos en mayo o junio del año pasado con ataques a petróleo del Golfo Pérsico. En un principio había comentarios, dudas sobre si habían sido realizados por drones, si había realizado por torpedos o algún otro tema. Las últimas informaciones que se tuvieron se detectaron
artefactos explosivos que habían sido colocados previamente por buzos en un buque que no llegó a estallar. Eso suena a elementos de conflicto, zonas de conflicto, zonas calientes que nos pueden, en Europa o incluso América Latina, nos pueden pero el riesgo existe. Y el riesgo no tiene por qué implicar el hundimiento de un buque, es simplemente que un buque se queda amarrado durante varios días porque no puede navegar por los efectos ocasionados. Que nos llegue a que ese buque amarrado nos bloquea una instalación portuaria. O incluso los riesgos de que el buque salga a navegar con desperfectos que luego puedan originar un accidente. Otro punto de especial interés son los puntos de carga de gas o hidrocarburos. Hablamos de un riesgo de una explosión, con el consiguiente agravamiento en las instalaciones, sino que podemos tener simplemente un desperfecto que nos bloquee la instalación, que nos provoque la salida o la carga de gas, y riesgo de vertido cargas de el riesgo medioambiental que ellos pueden poner en la zona de actuación. Dentro de estas instalaciones podemos olvidar centrales energéticas o instalaciones de extracción de crudo o de gas en mitad del océano, que pueden ser susceptibles de estas amenazas. En definitiva, nos arriesgamos a daños materiales, una parada de actividad con los consiguientes costes económicos o lo que es peor, posibles daños personales. He visto posiblemente desde el punto de vista europeo es el riesgo del narcotráfico. El narcotráfico va cada vez buscando nuevas vías de escape, vías de transporte a sus mercancías, ya sea sumergir la carga debajo de un barco, aposta de forma intencionada, ya sea adosando cargas a buques mercantes que salen con otro tipo de tráfico ilegal sin conocimiento, o incluso las últimas apariciones que son el uso de semisubmarinos o minisubmarinos para el transporte de mercancías. Todo esto son elementos que, aparte de lo que implica el narcotráfico, incluso llegan a resultar un riesgo para seguridad marítima o portuaria. Un minisubmarino entrando en una ría sin, por supuesto, sin ningún tipo de señalización, puede provocar un accidente bastante grave. En el caso de amenazas, tras tienes certeza de esas amenazas, se despliegan medios contundentes, podríamos decir. Puede desplegarse, aquí pongo un ejemplo de un ejercicio de seguridad antiterrorista en el puerto de Valencia, que se ejecutó por el cierre del puerto a la navegación accidental, con el despliegue de un efectivo de la Armada. Otro caso, bueno, recientemente del despliegue de fuerzas norteamericanas en aguas de Venezuela, teóricamente para controlar el tráfico narcóticos. Recientemente en las noticias también ha aparecido un gran despliegue en el cual se han interceptado cerca de 90 toneladas de estupefacientes, pero por medio de un despliegue de fuerzas navales de diferentes países con diferentes infraestructuras y agencias policiales y de inteligencia, que tienen su efectividad y tienen su elevado coste por contra. Actuaciones que siempre son en base a funciones o información de inteligencia que son de importancia entre esta lucha contra el terrorismo o contra el crimen organizado. De todas formas, siempre hay que ver
¿qué ocurre si no tenemos eso? No siempre podemos desplegar la armada de una lancha. Sería, como se suele decir, matar moscas a cañonazos, perdón. Ya las normativas, mencionaba un ponente con anterioridad a la protección, el PPIP, el Plan de Protección de Buques e Infraestructuras Portuarias, o la normativa PICE europea orientada a puertos, que lo que hacen es extender, asegurar y forzar a hacer un análisis de riesgos que nos permitan proteger nuestra seguridad perimetral de instalaciones. Esa seguridad perimetral no la podemos restringir a lo que es la tierra, a lo que es el terreno. Tenemos que extender otra barrera importante que es la estructura de contacto del agua, que es lo que se viene a decir la lámina de agua. En esa lámina de agua tenemos las amenazas que hemos visto antes, buceadores que puedan venir con aparatos explosivos o a adosar o a recoger cargas de buques o incluso pequeñas embarcaciones que buscan la intrusión al puerto de forma inadvertida. Hace unos años, en una ponencia, se mencionaba la imposibilidad de proteger la lámina de agua. Vamos a ver ahora que no es imposible, es complejo. Si ya es complicado establecer valla perimetral, tenemos que elegir para una instalación en tierra, en agua tenemos lo mismo, pero con otras consideraciones. Voy a considerar aquí dos áreas. Una es la parte de encima. En la parte superficial contamos con sistemas de videocámara convenientemente adaptados, porque siempre podemos tener efectos adversos por el oleaje o el reflejo del sol en el agua que pueden afectarles. Sistemas de radar provenientes de control de tráfico marítimo, pero que son más efectivos a distancias mayores, en aguas más abiertas y orientados a embarcaciones de mayor tamaño. Una embarcación pequeña podría pasar inadvertida a un radar. Y luego lo que son barreras físicas similares a las vallas perimetrales que se instalan en tierras, orientadas a la detención de embarcaciones. Estas vallas pueden existir en despliegue fijo, aunque tengamos un efectivo de gran interés a proteger, pero nos bloquearían el paso o el tráfico de entrada de embarcaciones. En esos casos, habilitar zonas de hacer puertas, igual que una valla perimetral, pero nos implica una mayor complejidad y mayor necesidad de mantenimiento, porque estamos hablando ya de elementos mecánicos que se mueven sumergidos en parte en el agua, con las implicaciones de oxidación, mantenimiento de estaciones adicionales, etcétera. Por otra parte, al estar fijas, son susceptibles de montaje, en cuyo caso se suelen añadir elementos de sensorización para prevenir de una posible intrusión o efectos de corte. Existen también elementos de despliegue móvil, pero son utilizados cuando queremos proteger efectivos que eventualmente estén en una instalación, no para una instalación fija. Pasando al terreno submarino, la protección es complicada, pero posible. Al igual que tenemos barreras físicas de superficie, se pueden dar barreras físicas submarinas. Como hemos mencionado antes, si son fijas requerirán pasos de puerta, si son móviles pueden ser susceptibles de afectación o de daño o de sabotaje a las mismas. Por otro lado, de cara a lo que son inspección de cascos o inspeccionar los fondos próximos a los buques, podemos contar con sonares de barrido que nos permita verificar
o detectar posibles elementos extraños. Y por otro lado, lo que son zonas de detección de buceadores, que están específicamente diseñados para protegernos o detectar amenazas de ese tipo. Lo que es la detección de elementos bien anómalos en fondos o en cascos, se utilizan principalmente elementos acústicos, lo que son sonares. Bien sonares de ruido lateral, remolcados por pequeños buques, pequeñas embarcaciones o incluso vehículos autónomos, permitirían barrer o explorar las zonas de interés para los puertos, lo que podrían ser los canales de entrada, las zonas de aproximación o incluso lo que son las zonas de fondadero, para determinar que no hay elementos extraños en la zona que pudieran afectar al tráfico o incluso que pudieran ser un elemento que dañara un buque. En el caso de la inspección de cascos, suelen ser de mayor uso, mayor ventaja, lo que son sonares de alta resolución, de menor alcance, pero que dan una imagen, prácticamente una imagen actual de la parte sumergida del casco del buque, lo que nos permitiría detectar objetos adosados o objetos extraños incluso a las estructuras portuarias. En el caso de zona de detección de buceadores, como ejemplo uno de los productos que comercializa SAES, son sonares de alta frecuencia diseñados específicamente para proteger contra amenazas submarinas de baja detectabilidad, como es el caso de buceadores. Estamos hablando de un gran submarino que detectamos a gran distancia. Estamos detectando un buceador que detectamos a corta distancia porque a esa distancia es la que se considera que es una amenaza. Son sonares diseñados con reducido tamaño que nos permiten el montaje en fijo en las estáticas, como puede ser de plataforma offshore, portátil desde buques, ya sea buques fondeados, ya sean por seguridad propia del buque o porque el puerto, para un buque que llega a fondeadero, decida desplegar ese efectivo y así controlar la perimetral del buque que está en mitad de la zona de espera. Como vemos, todos estos sistemas al final implican un conglomerado de medidas complementarias unas de otras que lo que terminan requiriendo es de un sistema de integrador que sume toda esta información, tanto de cámaras, tanto de radar, tanto de zona de detección, para asegurarnos la seguridad perimetral de la lámina de agua. Un ejemplo de este caso es el sistema de uno de nuestros partners, que es Navantia, el sistema de vigilancia de aguas próximas, que aparte de integrar los sensores dentro de donde aglutina la información, incluso incorpora sistemas de intervención, como es un sistema de DUSV, el primer operativo en puertos españoles, que podría incorporar incluso sistemas de disuasión acústica submarina, como facilitados por SAES, es un mero altavoz submarino que permita mandar un aviso a un buceador, digamos, inadvertidamente, accidentalmente entra en una zona protegida y, bueno, no pretendemos todavía simplemente advertirle que está entrando de una vez, o por lo menos hacerle un seguimiento. Al fin y al cabo, ¿realmente estamos a salvo de la amenaza submarina que suponen estos buceadores? ¿Están nuestras infraestructuras críticas protegidas contra ellos? Es la cuestión que dejo ahí en mente. Gracias por el tiempo y pregunta. Muchas gracias, Eduardo. Pues una pregunta que te hago es, lo he visto un poquito en la presentación,
pero me gustaría que, bueno, pues que hablaras un poquito sobre el tema. Veo que estos sistemas también pueden aplicarse para la protección de plataformas petrolíferas offshore, que en el caso de México pues es muy importante, puesto que hay muchas en el Golfo de México, que pueden ser aplicadas. ¿Tenéis ya experiencia en estos casos? ¿Qué nos podrías contar sobre esto? No hemos llegado a desplegar el sistema en una instalación offshore actualmente todavía. Sí lo tenemos desplegado en algún puerto y desplegado desde buques patrulla. Los buques patrulla no para protección propia, sino para protección de instalaciones. Pero el sistema igualmente se podría desplegar desde instalaciones offshore convenientemente equipados, desplegado desde el suelo, o incluso con un sistema como el de Navantia o de algún otro integrador que permitiera una seguridad, digamos, en zonas. Porque no olvidemos que el buceador no va a venir desde 20 kilómetros nadando, ni desde 3. Un primer factor es interceptar el vector de intrusión, que es una instalación, como puede ser una instalación offshore en mitad del océano, puede ser una embarcación pequeña o incluso una embarcación a remo, por decirlo, irnos a situaciones extremas que podrían detectarse por cámaras convenientemente equipadas, como el sistema de vigilancia de aguas próximas, o incluso detectarse si el buceador ya más avanzado utilizara lo que son pequeños propulsores, que hace unos años se veían como de las películas de James Bond, ya se utilizan, se ven incluso en el mercado de yates como algo para recreo. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Pues también muy interesante la ponencia de algo tan complejo como la protección de la lámina de agua.